¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera transmisión inicial de estos sábados de consultas gratuitas en línea con tu amigo Omar Cervantes, especialista en adicciones. Vamos a esperar a que se conecten algunas gentes, mientras déjenme checar aquí la computadora también para tenerla a la mano y poder leer tus mensajes. En este momento vamos a esperar a que se conecten algunos amigos. Y bueno, vamos aquí a estar contigo, acompañándote, transmitiendo en vivo. Quisiera que me digan cómo me están recibiendo. Me dice que la señal está un poco débil. Y bueno, vamos a iniciar con estas transmisiones. De las preguntas, de los mensajes que tú tengas. Vamos a empezar por, dice que la conexión es inestable. Déjenme poner conexión. Muy bien, pues parece que ahí está ya un poquito más estable la conexión. Y bueno, pues bienvenido. Mi nombre es Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, coach en bienestar personal, y me da mucho gusto dar por iniciadas formalmente estas transmisiones sabatinas a las 10 de la mañana, que tienen como objetivo responder todas las preguntas y todas las interrogantes y todas las inquietudes que tienen mis amigos en el ciberespacio sobre adicciones, codependencia y todo lo que hay alrededor de estas dos palabras. Te recuerdo la mecánica. Durante la semana estuve recibiendo mensajes privados, mensajes directos, mensajes a... No se escucha, a ver, ahí se escuchará mejor. Déjame acercarme más. Espero que ya se escuche. A mi amiga Rosana Díaz Cardoso, gracias. A ver, voy a tratar de hablar un poco más alto para que pueda escucharse mejor. Entonces te decía que la mecánica es justamente, vamos a responder las preguntas. Primero, una de las preguntas más frecuentes que me hicieron, y aclaro, sé que en vivo a algunas personas les va a dar pena participar, lo hemos dicho muchas veces, estos temas son incómodos a veces para tratar en público, y la gente prefiere mandarme sus mensajes en privado. Entonces yo con mucho gusto los voy a leer, no voy a decir los remitentes, justamente para mantener la privacidad. Pero uno de los mensajes que más me escribieron esta semana, y con esto vamos a empezar, me dicen: Omar, ¿cuál es la diferencia entre un alcohólico y un adicto? Y a ver, para ello, pues vamos a empezar a comentar qué es una adicción, qué es un adicto y por consiguiente qué es un alcohólico. De entrada empezaría diciéndote que un alcohólico es un adicto. Y entonces es un adicto al alcohol. Como hay adictos a la marihuana,
adictos a la cocaína, adictos a las metanfetaminas, adictos a diferentes sustancias. Y también hay adictos a conductas patológicas como es el juego, adictos al juego, ludópatas. Hay muchas adicciones. Te voy a dar una definición breve de lo que es una adicción para que empecemos a entender. Una adicción es una enfermedad crónica primaria del cerebro caracterizada por la repetición de una conducta y el deseo imperioso de seguir consumiendo a pesar de las consecuencias que esto está trayendo a tu entorno. Vamos a desmenuzarla. Es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque tiene criterios diagnósticos y porque el sector salud mundial ha estudiado las características de esta enfermedad. Para que sea una enfermedad se requiere que se diga que hay diagnósticos y hay tratamiento. Entonces es una enfermedad que se diagnostica y que se trata. Es crónica e incurable. ¿Qué quiere decir? Que no hay cura para esta enfermedad. Una vez adicto, adicto para toda la vida. Hay tratamientos, más adelante vamos a hablar del tratamiento, los tratamientos diferentes para las adicciones. Es del cerebro. ¿Por qué es del cerebro? El responsable de que la adicción se instale en una persona y en otras no, es el cerebro. Es una enfermedad mental que incluso como tal está clasificada en los manuales diagnósticos de trastornos mentales. Es una enfermedad mental. El famoso DSM-3, DSM-4, el DSM-5, que son los criterios diagnósticos de las enfermedades mentales. Ahí vienen las adicciones. En el DSM-5 anteriormente se llamaban dependencias. Y las características. Un deseo imperioso de seguir consumiendo a pesar de las consecuencias que esto trae consigo. Entonces, aquí lo que podemos decir es que, contestando esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un adicto y un alcohólico? No hay diferencia. Un alcohólico es un adicto al alcohol. Está enfermo del cerebro y tiene una necesidad imperiosa de seguir tomando alcohol a pesar de las consecuencias que esto le trae a su vida. Espero que más o menos esté clara. En mi página de Facebook hay definiciones y voy a estar poniendo ligas hacia las fuentes oficiales, hacia las fuentes institucionales que explican con amplitud estos temas. Ahora bien, otra de las preguntas frecuentes que me hicieron favor ustedes de enviar: ¿quién es un adicto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues ya hablamos de qué es la enfermedad, ya dijimos qué es la adicción. Ahora, ¿quién es un adicto? Porque si acabamos de decir que las enfermedades se diagnostican, ¿quién es un adicto y cuáles son sus características? Bueno, pues un adicto es aquella persona que, entre otros, ya perdió el control de su consumo, que dice que puede controlar su consumo y una vez que empieza no puede parar. Otra pregunta recurrente es: oye, pero yo no tomo cada 8 días, yo tomo una vez por semana, o yo fumo marihuana una vez cada 6 meses, pero cuando tomo no puedo parar, así sea una vez al año, o cuando fumo marihuana no me puedo parar, así sea una vez cada 6 meses. Esta enfermedad no es de frecuencia, no es de tomo todos los días o consumo todos los días, ni tampoco es de cantidad. Cada individuo reacciona de manera diferente.
Una de las características es no puedo detener, no me puedo controlar. Otra de las características es ya tuve consecuencias de todo tipo, familiares, económicas, sociales, legales, académicas, de salud, accidentes, y a pesar de ello sigo consumiendo. Entonces, esta es otra característica. Hay dos características muy inequívocas de que ya hay una adicción: tolerancia y abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es que necesito más cantidad de sustancia, alcohol, drogas, lo que sea que consumas, para estar en mi mismo estado. Si antes yo me tomaba 4 copas y estaba bien, ahora necesito 8, ¿qué quiere decir? Mi organismo ya generó tolerancia. O al revés, necesito estar tomando más, o me tardo más en llegar a ese estado en el que antes llegaba más rápido. Y abstinencia son los síntomas asociados a dejar de consumir abruptamente. Si a un alcohólico de repente le dices, vas a dejar de consumir en este momento, o si a alguien que fuma marihuana y ya tiene un problema de adicción le dices, vas a dejar de consumir marihuana hoy, vienen los síntomas de abstinencia característicos para cada sustancia. Puede ser irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, deseo imperioso de estar consumiendo. Hay muchos síntomas que pueden ser. Entonces, si tienes estas dos características o conoces a alguien que tiene estas dos características, tolerancia, abstinencia, más todos los demás problemas, seguramente estamos ante un adicto. La pregunta es, ¿quién diagnostica la adicción? Hay dos niveles en los que se trabaja. La consejería en adicciones detecta, orienta e interviene para canalizar a un paciente adicto o a un prospecto de paciente adicto. Y la especialidad en adicciones, como tu servidor, realizamos a través de entrevistas y a través de otras técnicas y otras herramientas un diagnóstico para saber si nuestro consultante efectivamente tiene los criterios de la enfermedad. La siguiente pregunta que normalmente nos hacen es, ¿todos los que consumen terminan siendo adictos? Y esto es no. ¿A qué se debe? A muchas causas. El adicto puede estar consumiendo y tener un periodo muy breve de consumo y desarrollar la adicción. En cambio, hay gente que puede tener toda una vida consumiendo y no haberla generado. Me voy a referir a una de las sustancias más adictivas que hay en nuestra sociedad y más o menos como para hacerla explicativa de esto que estamos hablando. Me dicen quién es un adicto y quién no. Vamos a referirnos a los fumadores. La nicotina es una sustancia, es una droga catalogada como droga. Es una sustancia legal, se vende en el mercado abiertamente, está regulada, que tiene un mayor índice adictivo. Los fumadores son personas que tienen una posibilidad de desarrollar una adicción de una manera más rápida y es una de las adicciones además más difíciles de dejar: el cigarro, el tabaco, la nicotina. Vamos a contestar quién es un adicto y quién no es un adicto. Les voy a poner el caso de mi abuela en paz descanse. Mi abuela en paz descanse, si no mal recuerdo, hasta cuando tenía unos 70 y tantos años, se seguía fumando un cigarro después de la comida, por ahí de las 5 de la tarde, lo disfrutaba, tenía esas cigarreras antiguas que le apretaba y se salía un cigarro, se lo fumaba, lo disfrutaba y, si no me equivoco, era el único cigarro que se fumaba en el día. Mi abuela nunca tuvo una adicción al tabaco, a la nicotina. Pero yo te puedo decir que su nieto, es decir, tu amigo el que está hablando, cuando empezó a fumar, al muy poco tiempo estaba fumando ya 3 cigarros, 4 cigarros, 5 cigarros, una cajetilla, o llegué a fumar
incluso en alguna época de mi vida, hasta 2 cajetillas y medias al día. No las disfrutaba, prendía un cigarro y apagaba otro. Era una necesidad compulsiva de estar fumando y no podía frenar. En mi vida he hecho muchos intentos por dejar de fumar y una vez que vuelvo a prender un cigarro, dejé de fumar alguna vez 4 años. Y se me ocurrió que quizá ya mi adicción ya estaba curada. Eso fue hace muchos años, antes de que yo me hiciera especialista en adicciones y que estudiara y que tuviera un título. Pues un día se me ocurrió prender un cigarro y a la media hora ya estaba yo fumándome una cajetilla completa, como alguna vez lo hice. Entonces, ahí está una diferencia práctica entre un fumador que lo hace por placer y un adicto al cigarro. Obviamente todos los criterios pues, se ven en el consultorio. Ahora, déjenme dar respuesta, si me lo permiten, a un cuestionario que me mandó un estudiante universitario de aquí de Puebla, de la Universidad Madero, que está haciendo un trabajo y me ofrecí, me comprometí con él a responderlo aquí en vivo. Perdónenme si me quito y me pongo los lentes. De cerca, con lentes no veo, y de lejos, sin lentes no veo. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los principales indicios que usted percibe en un consumidor de marihuana? Ok, mi querido amigo, espero que me estés viendo, y si no, pues como te contesté en el correo, ahí va a estar el video publicado para que lo puedas ver y lo puedas consultar como fuente de información para tu trabajo universitario. Te voy a enseñar una laminita muy padre. Estas me las dieron en Monte Fénix. Monte Fénix, que por cierto es una gran institución del tratamiento de adicciones y que está muy sintética. La voy a publicar en mi Facebook, dándole el crédito por supuesto a Monte Fénix, pero déjame leértela para que estemos en lo claro. Marihuana. A nivel del cerebro, ¿qué hace la marihuana? Causa adicción, causa ilusiones, alucinaciones y desánimo, delirio de persecución y psicosis en grados extremos. Yo he tenido pacientes psicóticos y con delirios de persecución recién que han dejado de consumir marihuana. Ojos rojos, boca seca, irritación de garganta y puede causar cáncer de tráquea. Igual que otro tipo de fumadores de tabaco, efisema pulmonar y cáncer pulmonar son consecuencias. Alteración del ritmo cardíaco, alteración del apetito. El consumidor de marihuana, cuando está en el consumo, le da el famoso monchis, le da mucha hambre y se pone a comer mientras está consumiendo. Pero cuando está fuera de consumo, curiosamente es gente que a veces tiende a bajar su apetito. Alteración de la tensión arterial, sistema inmunológico debilitado, es gente que está frecuentemente enfermándose. En los hombres disminuye el deseo sexual. En las mujeres hay una alteración del ciclo menstrual y alteración de la ovulación. Esto lo voy a publicar en mi página de Facebook. Ahora, dice, ¿qué es la marihuana? Es una planta de origen silvestre cuyo nombre científico es THC, tetrahidrocannabinol. Tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, caracterizado por la alteración en el estado de ánimo, memoria, capacidad cognitiva, sensorial, ubicación, autopercepción y coordinación motora. Genera problemas severos a nivel del sistema nervioso central, inmunológico y pulmonar. Y aquí aprovecho para decir a todos aquellos que dicen que la marihuana no hace daño y que la marihuana, qué bueno que las autoridades están legalizando. Voy a publicar también una nota de un periódico sobre una investigación que hizo una asociación que se llama SAM y que tiene también su liga ahí en la publicación,
hizo un estudio en los estados de Washington y Colorado, donde recientemente se legalizó el consumo de la marihuana y la venta al público en estos estados de la Unión Americana. Y la nota dice: este experimento ha fracasado. En resumen, ¿qué pasó con la legalización de la marihuana en estos dos estados de la Unión Americana según estas personas? Aumentó la venta en el mercado negro. Hay más adolescentes consumiendo. Hay más niños que por error están siendo intoxicados por consumir alimentos que contienen marihuana. Ha aumentado el número de accidentes de jóvenes que están consumiendo marihuana y otra serie de situaciones. Pero para quienes me dicen, oye, no, y me traen ligas de internet y me traen tesis completas diciendo que la marihuana no hace daño, tengo por lo menos autorización de 2 personas que han sido mis pacientes decirme: cuando alguien te diga eso, invítame para decirles cómo me fue con la marihuana, cómo me fue con mi adicción, cómo me fue cuando me internaron en una clínica de desintoxicación y rehabilitación, porque la marihuana es adictiva. Sigo con el cuestionario de este amigo. ¿Cuál es la mayor práctica para tratar a las personas que consumen marihuanas? ¿Cuál es la vía más práctica para tratar a las personas que consumen marihuana? Bueno, esto sería una respuesta muy amplia, pero voy a tratar de sintetizar. Hay 3 tipos de tratamiento general para adictos a la marihuana como para adictos a cualquier otra sustancia. El modelo residencial, que es un internamiento en una clínica de adicciones, donde mi obligación como especialista es decirles: busquen o infórmense sobre las clínicas, casas de rehabilitación o centros de rehabilitación que tengan la norma 028 de la Secretaría de Salud, que es la autoridad gubernamental regulada y autorizada para autorizar la apertura de casas de rehabilitación, de recuperación o de clínicas. Si es una casa de rehabilitación que no tiene la norma 028, seguramente, además de ilegal, seguramente no cumple con todos los criterios. Pero hay muchas casas, clínicas, que sí lo tienen afortunadamente en este país, para todo tipo de posibilidades económicas, estrato social, nivel demográfico. El tratamiento residencial es muy recomendable cuando la adicción ya es muy fuerte, muy crónica, y el paciente requiere estar aislado porque su nivel de consumo es de tal magnitud que estando en un ambiente abierto no es muy fácil de recuperarse. El tratamiento residencial, por supuesto, es un tratamiento integral que incluye servicio médico, servicio terapéutico, en ocasiones grupos de ayuda mutua, de AA o de NA, el programa de 12 pasos. Este es el modelo residencial. El siguiente modelo es el modelo mixto, que es la parte médica junto con la parte de los grupos de ayuda mutua de 12 pasos. También esto se da en las clínicas de adicción. Gracias, Rosana. Con mucho gusto estamos aquí a la orden. Las clínicas de adicción con modelo mixto, que incluyen la parte médica, terapéutica y grupos de 12 pasos. Posteriormente está el modelo ambulatorio. El modelo ambulatorio es para aquellas personas cuya adicción no requiere de un internamiento en un centro de rehabilitación y puede ser posible a través de las consultas en un consultorio privado con un especialista en adicciones como tu servidor, si se requiere el apoyo psiquiátrico de un médico para que esté regulando la parte farmacológica, y
la asistencia a un grupo de ayuda mutua. Y por último, el tercer modelo es el de exclusivamente acudir a un grupo de ayuda mutua. Gente que me dice, oye, ¿sirven los grupos de AA y de NA? Por supuesto que sirven. No solo sirven. El modelo de los 12 pasos que tiene, si no me equivoco, 82 años de éxito a nivel mundial, es el modelo que inclusive a nivel de clínicas de rehabilitación se usa internamente. Entonces, si por algún motivo solamente puedes acudir a un grupo de AA o de NA, es una de las mejores cosas que te puede pasar. Pero igual la recomendación es busca que sea un grupo autorizado bajo la norma 028, porque al final de cuentas hay ocasiones en las que hay grupos que indebidamente usan las siglas de AA, NA u otras asociaciones y no tienen los permisos correspondientes. Pero por supuesto el programa de 12 pasos por sí mismo. Resumo: modelo residencial, modelo mixto, modelo ambulatorio y grupos de ayuda mutua. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los temas que sueles usar para iniciar el diálogo con los consumidores? Bueno, pues vamos a suponer que ya tengo un consumidor aquí en el consultorio, si a eso se refiere la pregunta. El abordaje, pues evidentemente es: ¿qué te trae por aquí? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Platícame qué estás haciendo en un consultorio con un especialista en adicciones. Es el abordaje para mí, para empezar a romper el hielo y dejar que la persona hable. A veces vienen con una gran necesidad de hablar y yo solo escucho. A veces vienen pero no quieren hablar y entonces, bueno, pues hay que usar técnicas ahí de entrevista. El modelo de la entrevista motivacional a mí me sirve mucho. Ahora, si esto es en un espacio abierto, en una conferencia, en un lugar donde vamos a una plática de adicciones, pues empiezo paulatinamente explicando qué es la adicción, quién es un adicto, como lo estoy haciendo en este momento, cuáles son los modelos de tratamiento y dependiendo del público enfoco un poquito sobre los temas que pudieran interesar. Cuarto, ¿por qué inician el consumo de marihuana en las personas? A ver, este va dirigido a la marihuana y me da mucho gusto, es el trabajo de tesis universitaria, pero sin embargo aplica para el alcohol y para todas las drogas. Hay diversos factores que hacen que una persona empiece a consumir, que continúe ese consumo y que son finalmente factores predisponentes para las adicciones. Uno de ellos es la comercialización de la sustancia. ¿Por qué hay más consumo de marihuana hoy? Pues porque hay una mayor oferta de marihuana en el país y en el mundo. ¿Por qué hay mayor consumo de alcohol? Pues porque cada vez hay mayor mercado de la industria etílica. Entonces, uno es el medio ambiente, la comercialización, la prontitud y el acceso fácil a la sustancia. Pero a nivel personal tiene que ver con muchas causas. Las enfermedades como la adicción son enfermedades multifactoriales, no hay una sola causa que te determine. Hay una causa genética, hay un factor genético en los cromosomas, en el ADN de las personas, diferentes entre un adicto y alguien que no es adicto. Prevención de adicciones en adolescentes, con mucho gusto. Alguien que es adicto y no es adicto pueden tener un cromosoma diferente. No quiere decir que la enfermedad es hereditaria, pero sí quiere decir que hay 60% de probabilidades mayores en el hijo de un padre o madre o nieto de un abuelo o abuela adicto que de quien no lo ha sido. Entonces hay un factor genético. El medio ambiente, la cultura. Si en la cultura donde crece fumar marihuana es común, aceptado, o el alcohol es común y aceptado, pues hay una probabilidad mayor
a que se acepte el consumo. Si además no hay límites, por supuesto, esto también afecta. A nivel emocional, a nivel psicodinámico, tiene que ver mucho con el estado anímico, con la historia de vida, con la historia familiar. Muchas veces un adicto empieza por que es la manera en que evade el sufrimiento de un hogar disfuncional. Muchas veces un adicto empieza a consumir marihuana, hablando de la marihuana específicamente, porque es un tranquilizante, un calmante, es un depresor del sistema nervioso y por supuesto habla de que esta persona es ansiosa, angustiada y necesita un relajante. Lo encuentra eventualmente en la marihuana, hasta que la marihuana le cobra la factura y tiene una adicción. Entonces son múltiples las causas: historia familiar, influencia social y cultural, acceso de la sustancia, vulnerabilidad emocional, influencia del medio ambiente, de la escuela, de la cultura. No hay una sola causa, pero en el caso de la marihuana, y con esto termino esta pregunta, normalmente la gente dice: es que la marihuana me desconectaba de mis problemas, la marihuana me hacía sentirme bien, lejos de todo este dolor que yo sentía en mi vida. La siguiente pregunta dice: ¿qué campaña suele realizar para tratar el consumo de marihuana en las personas? Y en esto voy a tratar de contestar también la pregunta de Rosana, que me pregunta que hable de prevención en adolescentes. A ver, hablar de prevención es hablar de algo mucho más amplio que hacer un spot televisivo, un spot de radio o un anuncio publicitario. La prevención es una ciencia, es una rama de la especialidad en adicciones que implica una gran cantidad de conocimientos, técnicas y estrategias para lograr el objetivo principal, que es aumentar los factores de protección en la población, disminuir los factores de riesgo en la población y, por supuesto, si ya hay consumo, apoyar en una prevención de recaída del consumidor. En el caso de adolescentes en particular, se requiere de una gran labor integral en la que participemos especialistas en adicciones, talleres para padres de familia, sensibilización y concientización de los planteles escolares. En las escuelas no les gusta que se hable muchas veces de consumo porque las escuelas niegan que haya consumo, aun cuando es una realidad innegable. Por supuesto, mientras más personas estemos involucrados, especialistas en comunicación, como me imagino que es el amigo estudiante que me está mandando este cuestionario, especialistas en publicidad. Ahora, ¿qué tipo de mensajes son los que se tienen que hablar? A ver, vamos a hablar, son diferentes escenarios. Hay que hacer talleres ahí en las escuelas o en los centros de consumo. Y talleres depende del público, hay que segmentar los públicos. Hay campañas universales, campañas selectivas y campañas indicadas. Las campañas universales son las que van dirigidas a la población abierta, simplemente para subir los factores de protección en contra del consumo de alguna sustancia y disminuir los factores de riesgo. Las campañas selectivas es ya de aquellos grupos donde ya hay un consumo y se pretende hacer una conciencia de que el consumo los puede llevar a la enfermedad. Y las campañas indicadas es a un sector todavía menor de quienes ya padecen la enfermedad y necesitan tratamiento, ayuda y una prevención de recaídas. Entonces, de entrada hay tres tipos de campañas: universales, selectivas e indicadas. Además, hay tres momentos de hacer prevención: primaria, secundaria y terciaria. Ahora, ¿qué tipo de mensajes? Depende del público. ¿Qué tipo de canales? También depende del público.
voy a hablar de mi experiencia. Los mejores canales, las vías de comunicación son estas. Las redes sociales, bien manejadas con ética y con profesionalismo, son una excelente herramienta para la prevención de adicciones en adolescentes. Su servidor hizo un trabajo que estoy todavía por desarrollar, lo hice cuando estudié mi especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix. Posteriormente lo presenté en un congreso internacional que organizó el Centro de Estudios de Montefénix, que es un plan de prevención en redes sociales dirigido a jóvenes. Tengo todo el desarrollo del proyecto, estoy buscando patrocinadores, instituciones que quieren entrarle, y ya tenemos una vía andada. Es un proyecto que en su momento platicaremos de esto, pero estoy convencido que las redes sociales bien manejadas con profesionalismo pueden ser una excelente herramienta de prevención y de apoyo a los consumidores. Los medios de comunicación masivos tienen que ser usados, pero ojo, estas campañas que simplemente dicen no fumes, o no tomes, o todo con exceso, o todo con medida, perdón, son mensajes simplemente, primero, porque la ley los obliga. Segundo, simplemente por cubrir un requisito. Los expertos en prevención establecen que tiene que ser un mensaje que no sea punitivo, que no hable del castigo, sino que más bien te haga generar conciencia del riesgo. Estas campañas muy dramáticas, pues sí, evidentemente causan escozor en la gente, pero al final de cuentas no sirven de mucho. Informar y educar es una excelente manera de prevenir. Entonces hay que buscar vías de información y educación. Insisto, trabajar con las escuelas, con los grupos de padres de familia. Un saludo a Francisco Javier Díaz Cardoso, que justamente hace un gran esfuerzo por trabajar con padres de familias y que está siguiendo la transmisión. Lo que él está haciendo es una manera excelente de hacer prevención. Trabajar con talleres para padres de familia, trabajar en las escuelas, trabajar en las instituciones públicas o privadas, trabajar en las iglesias, independientemente de las religiones, son vías más adecuadas, en mi opinión, para generar prevención que simplemente hacer una campaña publicitaria. Imagínense, sacar una campaña publicitaria en televisión es como tirar un escopetazo a ver a dónde llega la bala. Necesitamos campañas dirigidas ahí donde están los riesgos del consumo, ahí donde están los jóvenes, ahí donde hay que decirle a los jóvenes que esto no es un juego, que la adicción es una enfermedad, que trae consecuencias y que por supuesto puede cambiar tu vida. Entonces, espero que haya quedado respondida la pregunta. ¿Qué medios de comunicación utilizas para lograr que los asistentes vayan a los eventos? En mi caso personal utilizo la prensa escrita, las redes sociales fundamentalmente y los correos electrónicos. ¿Cuáles son los medios materiales necesarios para una campaña? Depende del alcance de una campaña. Si es una campaña integral, pues hay que cotizarla. Si implica prensa, radio, televisión, pues hay que cotizar los espacios publicitarios. Hay que decir, hay que pagarle a un diseñador, a una agencia de publicidad. Depende cuáles son los medios materiales, pues los medios de comunicación masivos o alternativos virtuales, el contenido de los mensajes, la creatividad y por supuesto si van a hacer campañas de publicidad para prevenir adicciones, por favor, se lo suplico, asesórense con un especialista en adicciones, un especialista del sector salud que sepa decirles qué es la enfermedad, que sepa cómo se trata con los adictos. Si mandan un mensaje de no tomes porque te hace daño, le estás diciendo al adicto vete a tomar porque te hace daño. El adicto a veces traduce al revés los mensajes. Medios de difusión para una campaña, ya los contesté. ¿Hay algún cambio en las personas
que acuden a las campañas o a los eventos. Sí, por supuesto que hay cambios, tanto en consultorio, como en clínica, como en los talleres o como en redes. Te puedo decir que sí hay cambios. Es una enfermedad que tiene un tratamiento, lo decía hace rato, no solamente les vamos a hablar de la enfermedad, sino les vamos a hablar del tratamiento. Por supuesto que hay cambio. Los eventos de padres de familia, como los que organiza Sinergia Afectiva, insisto, siembran la semilla. Les puedo participar que en algunas pláticas que he dado, que se supone que son para alumnos de secundario, prepa, y a los que asisten los padres salen sensibilizados en decir: creo que hay que cuidar a mi hijo, hay que aprender a poner límites, hay que elevar los factores de protección, hay que disminuir los factores de riesgo. Pero ¿qué creen? Que también me ha tocado escuchar ya después, cuando voy saliendo, padres que están platicando entre sí y dicen: oye, pues yo me tomo 2 copitas de vez en cuando, pero yo no creo que sea alcohólico. O alguien que dice: oye, yo tomo cada 8 días y a veces sí me gusta la copa, yo no sé si tengo problema o no. Los mismos padres, cuando damos estas pláticas, salen con el gusanito. Me ha tocado incluso alguien que dice: es que fíjese que estoy muy contento porque mi papá, después de haber escuchado la plática o escuchado el video o escuchado esto, fue a un grupo de alcohólicos anónimos y dejó de tomar y está muy contento. O fue un grupo de narcóticos anónimos y dejó de drogarse y está muy contento. O me ha tocado que llegan: es que vi tu video de las máscaras del adicto. Todos mis videos están en YouTube y están en esta página. La estamos mejorando, esto de la tecnología, de las redes, del nivel de producción y todo eso. Pues este esfuerzo yo lo hago en lo personal, aunque también soy licenciado en comunicación, pues evidentemente lo hacemos con los recursos para ayudar. Lo importante es que llegue el mensaje. Ya después le vamos a ir dando un mejor empaque y una mejor presentación a todo esto. Pero me ha tocado gente que me dice: es que vi tu video de las máscaras del alcoholismo, vi tu video de si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, pues es un pinche pato. Entonces, y por eso busqué tu teléfono, te llamé y quiero hacer una cita contigo. Hay gente que hace citas conmigo, viene, que actualmente son mis pacientes aquí en el consultorio. Hay gente que yo lo oriento y le digo: busca un grupo de AA, y sé que están yendo a un grupo de AA. Por supuesto que hay un cambio, así que espero a quien me mandó este cuestionario, que le dije pues va a ser el primero que conteste a nivel en vivo y en directo, y con mucho gusto pues espero que haya servido de algo. Termino con una pregunta que también me han hecho, y sobre todo me parece que quienes lo hacen, porque es anónima, pues seguramente me han visto por ahí en algún grupo. Me dicen: oye, ¿cuál es la diferencia entre un padrino y un especialista en adicciones y un consejero? ¿Y tú qué haces? El otro día incluso hubo alguien, curiosamente, que me mandó un mensaje de SMS que me preguntaba hasta dónde estudiaste y de qué trata tu especialidad, y tiene aval público la institución que te expidió el título. Le dije que claro. A ver, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del TEC de Monterrey hace ya algunos ayeres. Estoy por cumplir 50 años. Soy instructor certificado de físico y fitness por la Federación Mexicana de Fisicoculturismo, a través de la Asociación de Físico y Fitness de Nuevo León, donde viví muchos años, y a mis amigos los mando saludar. Y también estudié para terapista Reiki, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y tengo muchos estudios de cursos, diplomados. Hice mi especialidad en adicciones en una de las pocas instituciones de educación superior, la mejor sin duda en el país, que prepara profesionales en el campo de las adicciones, el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, que prepara profesionales y que
tengo la mística y los valores de trabajo de Monte Fénix, donde estudié, y tengo orgullosamente la satisfacción de decir que soy un egresado titulado. Me titulé siendo el promedio más alto de mi generación, junto con mi colega y amiga, la especialista Alia Charbel, y me gusta mucho esto que hago. Pero además, efectivamente, he ido a los grupos de AA, si me han visto por ahí. Soy un adicto, un alcohólico en recuperación. Voy para 20 años sin beber, solo por hoy, como dicen en los grupos, una sola gota de alcohol. ¿Por qué en mis videos públicos no hablo de mí como AA? Porque respeto los principios básicos de AA. El anonimato, las 12 tradiciones, los 12 pasos y los 12 preceptos básicos. Sin embargo, orgullosamente puedo decir que yo dejé de beber hace casi 20 años, gracias a la doctora Marta Zapata en Nuevo León, una especialista en depresión y ansiedad, psiquiatra, gracias a los grupos de AA, gracias por supuesto a mi poder superior, Dios como yo lo entiendo, que me fue llevando por este camino. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Un padrino de grupo, yo eventualmente tengo mi padrino, casi no apadrino compañeros en los grupos, por mi manera de ser. Yo prefiero tomarme un café y darles algunos tips. ¿Qué hace un padrino desde mi punto de vista? Te aclara tus dudas sobre los 12 pasos del programa de recuperación de NA o de AA. ¿Qué hace un consejero? Un consejero te detecta, te orienta e interviene para canalizarte a una instancia adecuada y profesional en caso de que tengas una adicción. Y un especialista tiene un área de oportunidad mucho más amplia. Puede trabajar en prevención de adicciones, puede trabajar en detección de adicciones y puede trabajar en tratamiento y recuperación para adictos. Entonces, tu servidor tiene la fortuna de ser alcohólico en recuperación, especialista en adicciones titulado, y tener una historia de vida que pongo a tu salud en este espacio semanal, la alegría de vivir. Coco, acabo de recibir tu mensaje. Hace rato me habían dicho efectivamente que no se escuchaba muy bien. He detectado que a veces, si lo están escuchando en dispositivos móviles, a veces con audífonos se escucha mejor, en la computadora a veces pues también. Les ofrezco, voy a asesorarme bien para hacer estas transmisiones lo más limpias posibles. A quienes se unieron, termino diciendo, como dicen justamente en los grupos de AA, que donde dos o más personas se juntan, ahí está el poder superior. Así que yo agradezco a la persona o a las personas, pocas, quienes hayan se unido en esta primera transmisión. Les bendigo, les agradezco, les pido que compartan esta información, que compartan este video, y los invito a que nos veamos la próxima semana en este mismo espacio, La Alegría de Vivir, con tu amigo Omar Cervantes, especialista en adicciones. ¿Por qué hago estas transmisiones? Porque tengo un compromiso social, porque como adicto en recuperación, como padre de familia, como persona que tiene su propia historia de vida, en su momento hubo alguien que me extendió la mano y me ayudó. Y hoy parte de mi trabajo no solamente es lo que profesionalmente hago en consultorio o en mi oficina o en mi gimnasio, porque tengo un gimnasio donde practicamos deporte como manera de prevención. También tengo un compromiso social para quienes, por las razones que sean, no pueden estar en un evento, en una conferencia, en un taller, en una plática o estar en un consultorio. A todos ellos les digo, hay una solución para dejar de sufrir, para salir de las tinieblas y el infierno de las adicciones hacia la luz de la recuperación y de la alegría de vivir. Dios los bendiga. Gracias. Que tengan muy buen fin de semana.